Y cuando hablamos de este tema, ofrendas y diezmos, que ese ha sido el lenguaje de la iglesia, no puede estar desconectado del tema de alabar a Dios, de rendirle honra y gloria a Dios. De hecho, es un tema delicado, porque en muchas ocasiones hemos sido golpeados, hemos sido perturbados por la presión que nos ha puesto la iglesia, por la presión que hemos puesto los líderes sobre la congregación, sobre el tema de ofrendar y diezmar. Este tema ha sido mal aplicado, terriblemente mal aplicado. Y se le ha guiado a la iglesia a poner una cortina para no más. Y tal vez algunos de ustedes se encuentran allí que cerraron la cortina y no la han vuelto a abrir. Y eso ha sido un problema serio, consecuencia de una mala enseñanza, de una mala aplicación. Y es bueno que seamos puntuales con algunas cosas que tenemos que considerar y aplicar. Los escándalos más grandes de las iglesias, entre otras cosas, tienen que ver con dinero. El tema de salir y dejar la iglesia, familias enteras, ha sido por el tema finanzas. Porque no están muy convencidos que su ofrenda está siendo bien utilizada. Entonces es sumamente crítico, ¿verdad? Es crítico, es muy triste, es vergonzoso. Es muy duro. Antes de continuar y a manera de un preámbulo para luego entrar ya en materia, nosotros como iglesia hemos estado haciendo todo el esfuerzo necesario y me he encontrado sorprendido de cómo Dios está obrando en mí mismo y en muchos de ustedes. Cómo Dios está obrando inmensamente. No cabe duda cómo el enemigo viene dañando las relaciones de nosotros como cuerpo, como iglesia. También es muy obvio. Es muy real. Así que el anhelo más grande es que cada enseñanza de cada día durante la semana, Dios permita liberarnos de tanta cosa y ser una iglesia fuerte, ser una iglesia sana, ser una iglesia que da testimonio. Mis hermanos, no todos están participando en un estudio que estamos teniendo, algunos sí, y este es un periodo especial. Porque hemos venido afirmando mucho que debemos afirmar en la vida cristiana y removiendo cosas que no debe estar. Y esta no es una propaganda, pero es un testimonio, porque estamos estudiando el libro Mi experiencia con Dios. Y para ustedes que están participando, mi experiencia con Dios tiene unos 7 principios, unas 7 realidades, ¿verdad? Y una de ellas, la primera, es que tú vas a estar consciente, yo debo estar consciente, Dios está haciendo lo posible para que estés consciente que Él está obrando alrededor de ti. Aun cuando estás dándole la espalda, aun cuando puedas estar equivocado, Él está obrando alrededor de ti. Y la número 2
¿Alguien de los que están tomando el curso? La segunda realidad. Una relación personal, ¿no es cierto? Él busca tener una relación personal. ¿Y sabe por qué quise mencionar eso? Porque el tema de esta mañana que voy a tocar, que tiene que ver con ofrendas, si no tengo una relación personal, no me habla nada. Puede ser que yo dé o no dé, que yo ofrende o no ofrende. Hasta cuando yo tenga una relación personal sana, buena, cercana, genuina, entonces resulta tan lindo compartir, dar, ofrendar. Así que vengan a ese estudio. Si quieren saber dónde, cuándo, si quieren que abramos otro estudio, lo vamos a abrir. Va a ser tremendo lo que Dios va a hacer en ustedes. Vamos al tema de esta mañana. Esta es la segunda parte de la importancia de dar, de ofrendar los diezmos. Así que en síntesis les doy lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de que hay una razón fundamental por qué dar. ¿Por qué? Porque mi Dios dio a su Hijo, no el 10%, dio lo mejor y dio totalmente a su Hijo. Y al partir de este principio, vemos que los primeros que dieron, ¿verdad? Los primeros que dieron, empezando con Caín y Abel. Caín equivocado con su interés. Abel, él dio no por instrucción cuánto debe dar y qué debe dar. Lo hizo de corazón. Lo hizo de corazón. Y luego vamos viendo que ocurre lo mismo con Abraham, ¿recuerdan ustedes? Cuando Noé, después del diluvio, le ofrece al Señor ofrenda, Dios ni le instruye siquiera qué debe hacer, pero de corazón es movido a dar. Y es hermoso lo que él termina haciendo, Noé. Y podemos continuar viendo Abraham, Jacob y otros personajes más que aparecen en la palabra, que dieron de manera voluntaria, espontánea, genuina y de corazón. Cuando llegamos a Abraham y Abraham da el 10%, no fue instruido dar 10%. Lo que él dio al sacerdote conocido como Melquisedec. No fue instruido. La ley todavía no estuvo allí. Y él dio el 10% de lo mejor que traía del botín. Sabe, al estudiar nos encontramos que no es lo más importante lo que él dio. Lo más importante era la victoria que él obtuvo. Y en agradecimiento a Dios le da el 10%. Puede imaginarse si tenemos que aplicar de alguna manera de lo que él hizo y lo que yo podría hacer también vez tras vez. En agradecimiento a Dios. Luego vamos más adelante y les había también hecho notar que el diezmo no era obligatorio. No es obligatorio. Porque Dios dijo, el diezmo es mío, sin embargo a mí me da el 100%, pero me dice, te doy el 100%, pero el diezmo es mío. Así que aprende a apartar, no uses lo que es mío. Es la instrucción del Antiguo Testamento. Y bueno, para algunos de ustedes que no vinieron la semana pasada, les doy esto para que lo tomen en cuenta. No había un solo diezmo. Habían 3 diezmos, ¿verdad? El diezmo que tenía que ver para los levitas, para que ellos puedan sobrevivir, porque eran los que trabajaban en el templo. Luego, el segundo diezmo era para los festivales, las celebraciones que Israel tenía. Y había un diezmo para eso. Y luego había un tercer diezmo, que era el diezmo para los pobres. Y recuerdan que hice el énfasis, wow, es que eso no es todo. Y ustedes han escuchado el tema primicias, ¿verdad? Primicias. ¿Y qué son las primicias? Todo lo mejor que sale de las siembras. Lo primero que sale. Todas esas... esos frutos que se adelantaron
y que parece ser lo mejor, lo cosechaban y lo llevaban. Y por último, eso no era todo. Todo tenía que ver con siembras y cosechas, ¿verdad? Porque cultivaban el templo. Quizá el tema dinero no era lo más importante al inicio. Pero sí todos los resultados de las cosechas, ¿no? Entonces eran instruidos, no cosechen hasta las esquinitas, lo dejan las esquinas y lo que caiga de las cosechas no lo recojan. Eso es para los pobres. Haga la cuenta. Si ponemos en porcentaje, 3 diezmos, las primicias, y dejar lo que cae de las cosechas y no cosechar las esquinitas, ¿cuánto estamos dejando? ¿Cuánto estamos dando? Y no era obligatorio. Entonces esto es lo que acontecía, y es interesante que esto encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, y aquí es donde vamos a concentrarnos y revisar algunos temas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, debo recordarles lo siguiente, que hay afirmaciones que debemos remover de nuestros oídos, del corazón, de nuestro lenguaje. Los diezmos, muchos han dicho que es cosa de la ley del Antiguo Testamento, por lo tanto, ahora en el período de la gracia o del cristianismo, ya no debemos aplicarlo. No, los 10 mandamientos no están derogados. Así que no hay cómo quedarnos con eso, ¿verdad? Los diezmos es para sostener al pastor o líderes de la iglesia, sí y no. Porque si usted va a contratar un pastor, vamos a tener que pagarle. Y pagarle los décimos, pagarle las vacaciones y todo lo demás, ¿verdad? Digo, ¿verdad? ¿Le darán vacaciones? A mí ya no, porque yo estoy pronto a irme. Pero al que venga. Entonces, digo los diezmos sí, no, ¿por qué? Porque cuando la iglesia llegue a ser de 1000 miembros, no todos los diezmos van a ir al pastor, ¿verdad? Entonces, no necesariamente esta afirmación va de esta manera. El diezmo es controlado para tener derecho a la membresía de la iglesia. No va, porque no va. Si usted viene de alguna experiencia de haber pasado por eso, no va. Una más. El diezmo es a cambio de ser prosperado con más bienes. Si esa era la práctica de dar, va de esta manera: Diosito, es que yo necesito comprar la casa, así que yo voy a darte esto y me imagino que me vas a multiplicar y voy a tener para la casa. No sé de dónde nos inventamos eso. Si eso estuvo en su corazón, sáquelo, échelo. En ninguna parte de la palabra nos dice eso. Sí vamos a llegar a versículos que es muy puntual, que dice que damos y Él nos prospera. Pero ya llegaremos allá. Que no somos salvos porque no damos los diezmos. Que usted es un moroso con Dios, tal vez. Pero no que no es salvo. ¿Me entiende? Ahora, la práctica en nuestra iglesia, en síntesis, lo voy a decir al inicio y lo voy a volver a decir al final. Las prácticas aquí en la iglesia será, y el énfasis será la siguiente: va a ser voluntaria siempre. Va a ser espontánea, genuina y de corazón. La motivación será siempre para dar honra y gloria a nuestro Dios. Es parte de nuestra adoración. Si usted piensa que yo cumplo sacando lo que de pronto tengo acá y lo dejo, no, es intencional.
para la adoración a Dios, para el servicio a Dios. Además, diríamos que el diezmo no se abolió en el Nuevo Testamento. No está abolido el diezmo en el Nuevo Testamento. Tomen en cuenta esto, que aunque no aparece el término diezmo en las cartas, el diezmo es fortalecido porque toma otro nombre, otro énfasis, ya no el porcentaje. ¿Estamos allí? Pues bien, el diezmo y las ofrendas en el Nuevo Testamento, Pablo es quien instruye mucho con respecto a los diezmos, pero nunca usa el término porcentaje. No usa el término diezmo, 10%. No lo usa. No por no usar significa que no está pensando en la práctica que tuvo el pueblo de Israel. Yo creo que sí. En el nuevo pacto es interesante lo que aparece en 1 Corintios, en 2 Corintios, en Filipenses, prácticamente en todo el Nuevo Testamento. Aparece la instrucción de dar y no aparece el término diezmo. Sí debemos tomar en cuenta que pasa a ser un principio fundamental, es generosidad. No generosidad con la iglesia, es generosidad entre usted y Dios. ¿Hasta dónde llega su generosidad entre usted y el Señor? Es tremendo en realidad. Así que, mis hermanos, Pablo dice, dé como propuso en su corazón, y no dice dé el 10%. Porque tenemos miles y miles de testimonios de quienes han propuesto dar en su corazón no el 10%, sino el 90%. Y tal vez es fácil citar esto porque hombres que decidieron dar el 10%, quedarse con el 10% y dar el 90% a la iglesia, al Señor, es porque sus ingresos, un 10% le permite vivir todavía como un ricachón. Le sobra aún el 10%. Qué bueno. ¿Será posible que algún día llegues a ese punto de decidir, yo voy a dar de manera gradual? Ahora te doy el 10, mañana te doy el 20, pasado te doy el 30, sin pensar de que Él me va a duplicar o triplicar o multiplicar. Porque esa ha sido la trampa más grande, el momento que sacas la billetera para dar. Pensar que Dios va a multiplicar. Que de paso, permítame decirle, Dios no necesita de tus diezmos. ¿Cómo entonces quitarnos algunas de estas maneras legalistas que hemos tenido? Es volver a la palabra. Es volver a la palabra. Porque aunque el Señor me dice que yo le he robado, la verdad, le debo todo. Yo soy de Él totalmente. No le debo nada. Yo me pertenezco con lo que tengo y con lo que soy. Así que eso quede claro. Él nos dio el 100% y de allí nosotros tenemos que responder. Dios no nos ha convencido de esa manera. Y yo no puedo convencerle a Dios dándole el diezmo para hacer algo a mi favor. Llévese eso muy en claro. Usted no puede convencerle a Dios para que Él haga algo dándole el diezmo.
¿Qué han sido las malas prácticas, verdad? Han sido todas estas situaciones incómodas que uno ha experimentado. La motivación es fundamental. Yo doy para agradar a Dios, y las bendiciones que vienen del Señor viene por eso o sin eso. Él ha querido bendecirme porque soy su hijo. Quiero recordarles una cosa, que las motivaciones para dar sí pueden ser pecaminosas. Porque tengo un deseo extraño en mi corazón. Porque tengo deseos de algo diferente. Dar debe ser dentro del contexto de cómo Dios nos ha enseñado para dar. Les recuerdo este momento histórico del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Imagínense, la ofrenda tiene que ver con tener una buena relación, no solamente con mi Dios, pero con todos los demás. Si la ofrenda de moneda es esa, el orden que debe dar, entonces mi cántico a Él debe tener la misma función. Entonces, venir para estar aquí y tener el tiempo de comunión debe tener la misma exigencia. Si yo no estoy bien y quiero rendirle culto a mi Dios, Dios te habla al corazón y al oído y te dice, anda y reconcíliate. De modo contrario, no es aceptable. Y wow, en el Nuevo Testamento continuamos viendo algunas enseñanzas más y déjeme ir rápido mencionando algunas de ellas. Vamos a Santiago, que Santiago es el hermano del Señor. Santiago 1:27, donde dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Este sería entonces el primer punto. La razón para dar u ofrendar es para ayudar a los pobres y a los necesitados. Tomen en cuenta. Voy a compartir solamente 3 de ellas. Es decir, vamos a justificar con las Escrituras 3 razones por las que debemos dar o en qué se debe invertir. Y aquí debemos dar para estas personas necesitadas, las viudas y los huérfanos. Por supuesto, hacen bien, dice Santiago, cuando obedecen a la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ofrendar va a ser la oportunidad de yo demostrar mi amor hacia los demás, porque esas ofrendas van a ser ocupadas para los demás. Vamos a otra historia. El joven rico. Cuando el joven rico viene y le hace la pregunta al Señor, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y allí incluye diezmar. Y luego le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo eso he hecho. No creo que hizo todo, pero este bandido dijo, todo eso he hecho, todo eso he hecho. Y el Señor, conociendo el corazón de este ricachón joven, le dijo, si quieres ser perfecto, porque estás pretendiendo decirme que eres perfecto, si quieres ser perfecto, le dice, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, el 10%.
dale, ¿cuánto? Dale todo a los pobres. Hubiera sido bueno que diga el 10%, para por lo menos, no, ver cómo actúa. Pero no es así. Anda y dale a los pobres. Todo esto tiene un nexo perfecto con el primero y gran mandamiento. Ama a Dios y ama al prójimo. En esos pasajes vemos que muchas de las ofrendas van a ser utilizadas para beneficiar a los pobres. Vamos al segundo. El segundo es mucho mayor, extenso. El segundo es que debemos dar para honrar a Dios. Así que vamos a revisar rápidamente en 2 Corintios 9. 2 Corintios 8, 9, es esa experiencia especial de Pablo con la iglesia de Macedonia y le escribe a los hermanos de Corinto y les dice lo que están haciendo los hermanos de Macedonia. Y al explicar lo que está pasando allí es interesante porque para nosotros llegan a ser los principios de cómo debemos dar para honrar a Dios. Así que allí empieza diciendo lo siguiente, versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Les estaba diciendo a los corintios, en base a las ofrendas que los macedonios habían dado para llevar a la iglesia madre en Jerusalén. Y es muy claro lo que dice Pablo aquí, y toma lo que se venía diciendo desde el Antiguo Testamento y usa de manera puntual el término sembrar. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Este es el ejemplo de los agricultores. ¿De qué es lo que pasaba cuando siembras? Ay, pero vaya y vea cómo utilizamos este punto para prácticamente meterle la mano al bolsillo. Y nos hemos inventado que usted debe sembrar. Porque me puede ser muy beneficioso para los líderes, para los que están dirigiendo. Tengamos cuidado con eso. Y no me diga que alguien de ustedes no viene de ese trasfondo. Cuando le dijeron siembra y usted puso la confianza y allí puso. Que cosechó, hablemos de eso en otro momento. Porque no cosechó nada. Al versículo 7 vamos y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar pasa a ser intencional. Y aquí es donde la mayoría de nosotros no tenemos la mínima práctica. Estoy asumiendo, perdonen. Pero no creo que en casa decimos, estamos yendo a la iglesia, llevas la ofrenda. La ofrenda que decidimos durante la semana que vamos a entregar a la iglesia. Así sí, ¿cuánto era? Decidimos qué tanto. Bueno, sí, ¿es intencional o no es intencional? Y sin duda muchos de ustedes son intencionales. Y yo creo que aquí nos está enseñando a ser intencionales. De cómo propuso en su corazón. Nos guía a tener una práctica de proponernos a ser integrales en nuestra relación con el Señor, en nuestra adoración a Él, en nuestra obediencia a Él. Y en esa manera de cómo ser totalmente entregados a hacer el 100%, toca un aspecto, el tomar la decisión por la ofrenda. Entonces recuerde, seremos intencionales para dar. Y nos recomienda, no lo hagas con tristeza, no lo hagas tampoco
con dolor o por necesidad, ahí evita que nosotros tengamos interés particular el momento que doy, sino que quedemos con alegría. Quedemos con alegría. ¿Recuerdan ustedes la viuda que tenía la moneda? La blanquita, dice. Y sonó esa única blanquita. Y comparó con aquellos que venían acompañados de guardaespaldas y de todo lo demás para dejar sus maletines de ofrenda en el templo, ¿no? Y el Señor les refutó diciendo que aquella fue quien dio más. Aquella fue quien dio más. ¿Saben una cosa? Y yo tengo que delante de Dios decir, Dios, gracias. Porque la iglesia en estos últimos tiempos, 4 años, más o menos, llegamos a tener más o menos el 90% de hermanos venezolanos que vendían caramelos en los buses y que vendían cositas en los buses. Y yo recuerdo tan claro que las ofrendas de ellos siempre fue unas moneditas. Bien ganado. Y qué bien representado dejar esas monedas. Y gracias a Dios por todo eso. Les llevo a este pasaje que nos habla el Señor de una manera muy puntual. Y nosotros debemos recordar esto, ¿no? Conectemos con el versículo 8 lo que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Eso está diciendo Pablo. Noten el énfasis, que abunde toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Claro, si nos abunda en gracia, eso significa tener una relación tan cercana con el Señor, tener paz y tener sabiduría para yo tomar decisiones. Entonces voy a abundar para toda buena obra. Y como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Yo mencioné algo la semana pasada y lo hice muy personal. No es que yo tengo graneros, no es que yo tengo haciendas, no es que yo tengo empresas, no es que tengo tales cosas, pero me atrevo a decir que mi granero está lleno. ¿Por qué no cambiaría por nada la paz que Dios me ha dado a través de los años? Y aun cuando tendría pruebas o de salud o de falta de cosas, espero poder decirle al Señor: Señor, gracias, mi granero está completo. Pero aquí el Señor hace algo muy especial y les comparto lo que dice el Señor en Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado, noten eso, cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos, tierra, por mi nombre, noten, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué tal eso? Y usted dirá, ¿cómo? No sé, porque yo cuando le he dado no me ha devuelto ni siquiera algo similar. Y aquí me dice que me va a dar 100 veces más. No cabe duda, mis hermanos, que Dios nos está ayudando a ver y a tener una perspectiva de lo de aquí hacia allá. Tener una patria celestial, tener un mar de cristal, tener calles de oro y por siempre estar en la luz y no ser nunca más esclavo del pecado. Eso es lo que nos tiene el Señor. No cabe duda.
que muchos de ustedes experimentarán una bondad de Dios y un milagro que les ha devuelto la vida, que les ha devuelto la salud, que ha vuelto la fe en el hogar, y todos están alineados con la fe. Pero algunos de ustedes, wow, la empresa que Él me dio es un regalo de Dios. El trabajo que Él me dio es un regalo de Dios. Pero será un poquito difícil decir, eso fue porque yo le di la ofrenda. Vamos más adelante. Y voy a 1 Corintios 16, donde dice lo siguiente. 1 Corintios 16 y del 1 al 2. Aquí tampoco habla del diezmo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. ¿Cómo debemos dar? Según haya prosperado. Según haya prosperado. Y esto pasa a ser una instrucción muy linda. ¿Cómo dar las ofrendas que nosotros damos? Según haya prosperado. Vamos más adelante. Y les compartiré. Las ofrendas son para el ministerio. Para que nos sirvan para el ministerio. Recuerden que aquí hemos hecho algunas cosas muy especiales. En este año vamos a estar visitando nuevamente la selva y les compartiremos. ¿Por qué? Porque necesitamos el dinero para el pasaje, para la comida, para, quién sabe, cualquier otra cosa. Y les pedimos traer sus donaciones y les llevamos todo a las comunidades a donde vamos a visitar. Y allí la iglesia, de manera muy particular, muchos hermanos vienen y nos comparten. Pero les voy a compartir algo más. ¿Saben? Todo lo que ven ustedes aquí, esto tiene costo. Todo tiene un costo. Un costo muy grande. No hemos tenido para sacar del fondo de la iglesia para comprar esto. La gran mayoría de estas cosas, alguien de ustedes nos lo dio. Y bueno, así esa es la manera de que podamos funcionar bien, magnífico. Pero no quiero de ninguna manera decir que eso justifica para que usted no dé. No deberíamos, ¿verdad? No deberíamos. Así que, esto es lo que dice en Hechos 2. Bueno, les comento lo que ocurre en la iglesia, en la primera iglesia. Dice que cuando se reunieron, vendían las propiedades y traían todo y lo ponían en las manos. Esa no era la norma para el resto de la iglesia, por el resto de la historia. Era el momento de actuar de corazón voluntario. No pasa a ser doctrina para enseñar, ¿verdad? Dice que vendían las propiedades, traían y lo daban para que la iglesia distribuya para las necesidades que había. En Gálatas 6, allí encontramos algo especial que dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Está hablando de Jorge, está hablando de Babi, está hablando de los que enseñan a los niños, está hablando del pastor, está hablando de los que tienen que enseñar durante la semana. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo 5, y les leo lo que dice aquí. Tenedlos por dignos. ¿A quiénes? A Jorge y a Sixto. A los ancianos, a los pastores. Ténganlos por dignos, a los ancianos, pastores, que cumplen bien su función. Deberían ser
respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedir que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Esto de pronto yo puedo utilizar para hacer algún reclamo, pero no tengo nada para reclamarles. La verdad, absolutamente nada. Ha sido un periodo donde esto no ha sido la lucha para la iglesia o para mí. Sin embargo, la iglesia va a entrar en un nuevo proceso en algún momento. La iglesia va a tener que responder de manera muy puntual, muy puntual. Y yo quiero hacer alguna explicación más adelante de lo que estamos haciendo, ¿no? Y antes de explicar eso, déjeme traer un pasaje del Antiguo Testamento. La iglesia, cuando quiere mover a la gente, animar a la gente, hacerle sentir que no han cumplido, que se sientan un poco mal porque han faltado, de pronto van a este pasaje. Y estoy hablando de Malaquías del capítulo 3. Malaquías del capítulo 3, desde el versículo 6 al 12, que de paso debo decirles, Malaquías fue escrito durante el periodo cuando los israelitas volvieron de la esclavitud y estaban empezando a reconstruir el templo y la ciudad. Los levitas habían dejado de trabajar en el templo porque ya no había templo. Se habían vuelto a los territorios a sembrar. Allí estaban. Y había que construir. Así que no había la práctica. Pero aquí viene el profeta para hacer algunas menciones muy puntuales para corregir lo que estaba pasando allí. Recordemos que en este periodo, y casi todo el Antiguo Testamento, la aplicación del diezmo es para un sistema teocrático de la nación, no de una parte del pueblo, no de los creyentes solamente. Toda la nación estaba bajo este sistema de entregar diezmos y de entregar primicias, así que en este sistema teocrático así se hacía. Ahora no estamos dentro de un sistema teocrático. Les voy a leer lo que dice este pasaje, que es muy, muy conocido. Dice, porque yo Jehová no cambio. Noten el tema, no cambio. Por esto, hijos de Jacobo, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí, subraye, volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Roba el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿En vuestros diezmos y ofrendas? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, al enemigo. Así que déjenme solamente puntualizar lo que pasarían a ser principios para nosotros. Pero ahora nosotros no tenemos el alfolí. Ahora no tenemos el tema de que todos los que siembran deben traer el grano y tener comida. No, fue en ese periodo de la historia cuando Israel estuvo siendo reconstruido, el templo estuvo siendo reconstruido, no había ni una semilla, ni un grano en el templo. Y dice, ahora vuelvan a hacer lo que deberían hacer, porque no hay comida. Así era como
podían volver nuevamente a la tribu a los levitas para que trabajen en el templo y tengan la comida. ¿Cómo aplicamos esto para nuestros días y para la iglesia? Déjeme ser puntual lo que dice aquí el Señor. Primeramente dice Él en el versículo 6 que Dios no cambia, que Él es fiel. Número 2, Él dice, volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Ese desafío a volver a Él tiene sentido para poder tener claridad de cómo debo dar. ¿Estamos claros con eso? Vamos más adelante. Dice algo muy fuerte. Versículo 9. Si no es así, dice que habrá maldición. Habrá maldición. ¿Qué maldición pasa por la mente? ¿Sabe? Hay una que podemos asegurarnos de esto. Cuando yo no doy y atesoro para mí, yo puedo entrar en un proceso de idolatría, de poner en el puesto de Dios las cosas. Por eso me cuesta compartir o dar. Y eso se llama idolatría. Maldición puede ser cuando yo he pasado años de años, no me interesa para nada tomar la decisión de dar. Número 2, el tema de dependencia. Mi dependencia en Dios se ha cambiado porque ahora dependo en todo lo que yo hago. Y el 100% de lo que yo hago es para mí. No puedo entregar ni un centavo, no puedo. Y podemos tener esa situación. Y al fin el Señor responde a los israelitas. ¿Te hemos robado en algo? Y el Señor le dice, sí, la nación toda me ha robado. ¿En qué? En los diezmos y ofrendas. En el sistema de recaudación que era aplicado a los israelitas. Ahora, mis hermanos, no nos olvidemos que lo que Pablo acaba de explicar de cómo ofrendar acude no para decirnos el 10%, sino para decirnos lo que hayamos decidido en el corazón. Con esto en mente, mis hermanos, sí quiero comentarles lo siguiente, que para nosotros es bueno que hagamos una reflexión. Y para ir ya cerrando, yo diría, la reflexión debe ser consigo mismo. Alguien que no tiene que reportar a nadie ni hablar con nadie, consigo mismo. Y la pregunta deberíamos, o responder a esta pregunta, ¿cómo o con qué frecuencia lo he dado al Señor? Y usted vaya marcando, mientras yo le digo, usted nunca da, usted da ocasionalmente, usted da consistentemente. ¿Cómo da usted? Evaluemos. Usted evalúe solito, solita. Número 2, evaluemos como pareja, en casa. Y hablemos de esto. ¿Cuál ha sido su práctica? ¡Wow! Yo le invito a pensar en los últimos, después de la pandemia para acá. Después de la pandemia para acá. He dado semanal, he dado quincenal, he dado mensual, he dado anual o nunca he dado. Haga la evaluación, porque haciendo la evaluación Dios va a poner en su corazón qué es lo que debe hacer como familia. ¿Estamos? Mi pedido y el desafío del Señor, ahora empieza el momento de la decisión. Ahora. Y la manera de dar, mis hermanos, debe ser prioritaria, debe ser progresiva y debe ser consistente.
prioritaria. ¿Por qué? Porque dar es adorar al Señor, es honrar al Señor. Progresiva, sea dinámico en cómo voy a dar. No, es que no puedo dar mensualmente. Si a mí me pagan bimensualmente, ¿por qué puedo? No puedo. A mí no me pagan. ¿Qué pasa? Que por mala cabeza tengo deudas. Y todo, el 100% que recibo, todo se va a pagar. Hey, cuidado con eso. No le haga al Señor partícipe de esa deuda mal hecha. Entonces, tome la decisión y vamos haciendo los ajustes necesarios. Ahora les digo un poquitito y en 3 minutos espero hacerlo esto. Usted viene ofrendando. ¿Se ha preguntado qué hacemos con las ofrendas aquí en la iglesia? La mayor parte se va en ofrenda pastoral. Es decir, yo me llevo la mayoría. ¿Qué le parece? Mal. Se va en servicios básicos, se va en mantenimiento y mejoras, se va en instrumentos, parte, se va en varios, en eso se va. ¿Quieres saber un promedio mensual de lo que nosotros recaudamos? Ya vendrá el reporte para que sea puntual con entradas y salidas. Pero hay un ingreso aproximado de $600 al mes. Ahora, no le voy a decir cuánto me dan, pero le voy a dar una idea para que calcule. Si la iglesia estaría recibiendo $6,000 al mes, la iglesia me está dando el diezmo. ¿Ok? ¿Ya sabe? Ya está claro. Mis hermanos, la característica de dar, le quiero recordar para que usted se lleve. Desde el Antiguo Testamento y lo que aclara en las cartas de Pablo y las demás cartas en el Nuevo Testamento y lo que el Señor pone en nuestros corazones, tiene que ser de corazón, voluntario y debe ser espontáneo y generoso. Ese es el principio fundamental. Tiene que ser un acto de adoración y tiene que ser para celebrar por lo que yo doy. Que no sepa la derecha lo que da la izquierda. El ejemplo más grande de dar es este. Este versículo si quiero que lo recuerde. 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Recuerde. Y dice así: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, dio el 10%. Por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacernos ricos. ¿Qué ejemplo más grande, claro, práctico? Él, siendo rico, se hizo pobre para nosotros ser beneficiados. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les dé la gracia para tomar una decisión correcta y que nos ayuden, por supuesto, a celebrar lo que va ingresando para que podamos ver en qué vamos invirtiendo. Si sabe que yo he venido hablando de manera muy, muy general, vamos a sacar esa pared. Pero creo que se acerca el momento para sacar la pared. No tanto porque tengamos fondos, sino porque ustedes van a darnos para poder hacer el domo acá afuera, poder ampliar el piso y tener un mejor espacio. De eso hablaremos en otro momento y yo les presentaré la idea. Pero muy aparte de hacer cosas, qué bueno va a ser poder ser mucho más puntuales con nuestros viajes misioneros, hacer el ministerio.
No hemos podido ni siquiera comprar el material para poner en sus manos. Podemos hacer mucho más. Si hay alguna preocupación, hable conmigo. Yo le voy a responder las preguntas que tenga, pero demos gracias a Dios por este tiempo. Póngase de pie, por favor. Y digámosle juntos, de corazón: Señor amado, te doy gracias. Tú has sido paciente conmigo. Señor, en esta mañana me has hablado nuevamente los cambios que debo hacer. Señor, dejo en tus manos todo este tema. Quiero hablar con mi familia, quiero hablar con mi pareja. Quiero yo solo reflexionar, Señor. Y ayúdame a tomar una decisión correcta. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Nos encomendamos en tus manos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.